Buenas noches. Bueno, vengo a presentar mi trabajo de parcial de segundo corte sobre la materia de profetas. Como se avisó el profesor anteriormente, pues iba a ser algo así como una infografía, pero pues se podía también abordar desde otros medios, por lo tanto pues he decidido por comodidad eh, tomarlo más bien en tipo video, pero mostrando las imágenes. Más o menos sería como una infografía narrada sobre pues todo el recorrido que hemos hecho casi desde un principio hasta lo que llevamos. Entonces más o menos lo he tratado de resumir, tomando más que todos los puntos importantes vistos en la materia y pues que se van a abordar aquí. Pues vamos a ir desde un proceso histórico. También vamos a detenernos en cierto momento sobre algunos reyes y profetas de la época que pues han servido pues para dar todo este contexto. Entonces, sin más, pues vamos a empezar con esta introducción histórica que pues nos remontamos al siglo octavo antes de la era común. Eh, bueno, ya en clase he explicado por qué decimos esa era común. Eh, Durante esta época, según lo visto en clase, que de una vez aclaro, más que todo me he basado ¿en qué? En los apuntes que tengo en mi cuaderno, no tanto en lo enviado, sino en los apuntes pues lo he tratado, me organizo un poco más fácil, me ha quedado más fácil. Entonces, según lo visto en clase, desde el siglo octavo, hubieron cuatro grandes profetas de esa época, que fueron Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Eh, Se daba durante el contexto de un pueblo dividido. Recuerden que durante, ya para esa época, pues el pueblo está dividido entre lo que es Judá, el reino de Judá y el reino de Israel. Pues ya saben que en el reino de Israel están 10 tribus y en el reino de Judá está Judá y si mal recuerdo está Benjamín. Durante esta época sabemos que ya venían un poco dominados por el imperio asirio, mayormente en el reino de Israel y en el reino de Judá por el imperio babilonio. En, durante la época hubo varios reyes importantes que influenciaron mucho, que fue del 745 al 725 estuvo Tiglat-Pileser III, que pues ya ahorita más adelante vamos a entrar como en contexto de lo que serían estos reyes. También estaría Salmanasar V del 727 al 722, Sargón II del 721 al 705 y Sennacherib, que es del 704 al 681. Pues ese ya sale un poco. Entonces, empezando con Tiglat-Pileser III, pues se da a entender que él extiende su poder y sus fronteras desde Babilonia, la historia sirio-palestina y demás. Somete al pueblo con el modo operante. Pues como se sabe, era asediar la ciudad, despojarlos, se da una independencia política, entre otras cosas que se ve en el modus operandi de estos pueblos que tenían más poder, claro está. Con Salmanasar V se da lo que sería una conquista a Samaria tras años de asedio durante el 728 aproximadamente. Y después se da también una conquista, perdón, una deportación de los samaritanos a finales del reinado del norte, que es en el 722. Algunos especulan que el 721. Esto se da con Sargón II. Entonces
Entonces, en el reino de Israel, de Tiglat-Pileser, pues hay varios reyes en Israel. Pues no nos vamos a detener porque es bastante extensa la lista, em, ya que pues sabemos que hubo más reyes en esta parte del pueblo. Em, y pues se dan ciertos sucesos, por ejemplo, Oseas, el rey Oseas, que más adelante lo vamos a retomar, deja de pagar el tributo a Siria, por lo cual es que se da el asedio a Samaria con Salmanasar V. Y con Sargón II se da por fin la caída de Samaria, como lo habíamos dicho, que se da entre el 722, algunos especulan que el 721 y otros un poquito más alejados, pues no se tiene mucho en cuenta, pero se llega a tener un tanto en cuenta el 720. Se dice que es la caída de Samaria. También en el reino de Judá pues hay varios reyes, como se había dicho. Pues ya dejando este como contexto histórico de los que habían dominado al pueblo durante esta época, pues vamos a entrar más en detalle con lo que serían los reyes, los profetas como tal que habíamos visto. Eh, pues empezando por los profetas menores, que son los 12 profetas. Eh, esto es un rollo que se encuentra con varios profetas. Algunos en la tradición cristiana se les llama los profetas menores. Eh, en el contexto, digámoslo así, más hebreo, se le conoce como el libro de los 12 o el rollo de los 12 más bien. Eh, entonces son 12 profetas con sus profecías independientes, pero se comprenden en un solo libro o en un solo rollo. Eh, pues ya hoy en día se entra a analizar si se deben profundizar de forma individual cada profeta o si se deberían estudiar a los 12 como una unidad. Eh, pues cada libro tiene su obvia distinción dentro del rollo. Eh, Algunos suponen que era más bien como una teología de la época, incluso hay varios comentarios donde se narra, no es que esto haya sido inventado de que el libro salió de la nada, sino que más bien históricamente pues ya se tenía esta concepción de que era un libro de 12 profetas. Por ejemplo, en el Talmud, en la tradición talmúdica del Sagrado Talmud, se menciona en el Tratado de Baba Batra 13b, que es el Talmud Babli, pues menciona que después de cada, es como una recomendación a los escribas, les dice que pues después de cada profeta dejar cierto espacio, pero en lo que es el libro de los 12 sí deben dejar espacios más reducidos, o sea, para que se entienda que son esos 12 profetas. Parafraseando más o menos es lo que dice esa parte el Sagrado Talmud. También hay otros datos bíblicos que están por ejemplo, en Eclesiástico 49:10, en la Biblia cristiano-católica y en Hechos 7:42. También extra bíblico, también tenemos referencias como en segunda de Esdras 14:38 al 48. Y también los menciona Flavio Josefo, como diríamos los judíos de pronto el gran traidor, aunque gran historiador también. Flavio Josefo lo menciona también. También lo mencionan los padres de la iglesia, como está San Jerónimo o San Agustín, que mencionan a este libro. Y pues bueno, ellos lo relacionan entonces también como un solo libro. Dentro de lo que sería el canon, pues tienen sus posiciones diferentes.
Y pues algunos los dividen dependiendo más que todo como los temas, de pronto los temas del pecado, por dar un ejemplo, los dividen entre Oseas, entre Joel, Amós, Abdías y entre otros. El tema del juicio, por ejemplo, los dividen también entre Habacuc, Sofonías, entre otros. Eh, También de pronto el comentarista Collins, teólogo, que también, por ejemplo, menciona que la alianza, hay temas, o sea, hay temas recurrentes, el alejamiento, entre otros. Y pues ahí como que catalogan a cada uno de los profetas entre estos diversos temas. También pues se les relaciona como un tema en común. Eh, por ejemplo, otro tema, un tema muy recurrente es el día de Adonai. Pues que cada profeta casi cada profeta lo interpreta de un modo un poco diferente, pero en su gran mayoría el contexto sería un día, en su contexto, o sea, la gran mayoría de estos profetas miran como el día de Adonai, entrando ya de un poco de lleno en ese tema, lo miran como un día de gozo, un día que es patriótico, por así decirlo, porque pues va a ser un día de ayuda para el pueblo. Hay otros profetas que ya muestran el día de Adonai como un día de llorar y crujir de dientes. Y pues bueno, ya entrando un poco más hacia los profetas, ya entrando diría en materia, pues se empieza analizando a Amós, uno de los 12 profetas a propósito. Entonces, Amós, que en hebreo también se dice Amós, es originario de Tecoa. Pues todo esto lo encontramos en el texto bíblico, en Amós 1.1. Sabemos que es del reino del sur, al sureste de Belén. Es decir, entonces el relato bíblico pues narra toda la vida, bueno, deja a la interpretación pues la vida de este profeta, así como entrando para ir más rápido, pues la actividad del profeta más o menos se da durante el reinado de Osías en el reino de Judá del 765 al 739. Y en el reinado de Israel se da entre el 782 al 753. Su actividad, algunos la sitúan entre el 767 al 753. Bueno, pues por otro lado, más o menos algunos catalogan la actividad del profeta entre unos 20, 30 o 40 años. Pues ahí ya algunos especulan sobre eso. Pues aquí se dan algunas, digamos, como datos interesantes sobre lo que contiene el libro. Algunos modismos que adoptan los profetas, o hebraísmos también se le puede llamar. También entonces se puede ver, por ejemplo, la vocación del profeta. Entonces, por ejemplo, la actividad del profeta pues se da a entender, según lo visto en clase, pues que Dios mismo era el que lo tomaba. De hecho, algunos lo comparan con la toma de David. Eh, entonces era como, algunos lo relacionan como si fuera un profeta profesional. Eh, entonces se muestra el profetismo como algo positivo. También si lo vemos desde una situación histórica y social, pues ya habíamos dicho que profetizó en la época de Jeroboam, donde había una estabilidad económica, donde había una estabilidad económica y política para la clase alta. Todos estos factores pues obviamente van a afectar la profecía y el profeta, como su mensaje y su forma de ver las cosas.
Entonces el reino de Israel pues en ese momento estaba gozando de una paz, de un bienestar. em, entonces pues todos esos contextos pues siempre van a afectar la forma de profetizar, por así decirlo. También pues sabemos que tenían buenos recursos agrícolas, de industria y demás. Entonces, pero aún así el profeta, pues, como digo, esto se ve muy, ¿cómo decirlo?, muy afectado en su profecía, como ya lo había dicho antes. Entonces el profeta profetiza a Israel, valga la redundancia, sobre la injusticia social, porque pues como dije, el reino estaba en paz, pero pues, o sea, estaba económicamente bien, pero eso más que todo favorecía a las clases altas. Entonces, el profeta siempre va a insistir en la injusticia social, en la corrupción religiosa, pues porque sabemos que el reino empezó desde sus inicios, esta parte del reino va a empezar con prácticas que pues no van acorde a la religión que ya tenían antes, y pues también tenían una falsa idea de la alianza, que era más de encima. Pues ahí onda un poquito en los temas de por qué la injusticia social, por ejemplo, los grandes lujos de la corte, aquí teníamos presentes. Eh, entonces, Amos siempre va a estar como muy llevado hacia, bueno, cuál es la posición de la clase baja, de los pobres. Pues también, como ya dije, va a ser una represalia hacia lo que es el culto en su época. Denuncia como tal la idolatría, porque pues sabemos que cuando se divide el reino, lo que hace el primer rey de Israel es poner becerros de oro en Dan y en Samaria. Entonces ya desde inicios pues están con estas prácticas idolátricas. Más adelante pues se van a incluir otras, por ejemplo ídolos babilonios, astrales, signos cultos de adoración a Astarot, entre otras. También pues se tenía una falsa idea de Dios. Pues el pueblo pensaba que de cierto modo estaba bien. Siempre estaban con la idea del día de Adonai, como ya lo había mencionado. Entonces a lo que Amos dice, que como ya había mencionado antes, entonces Amos replica que en el día de Adonai sucederán cosas terribles, cambiando como esa falsa idea de que ya se había mentalizado el pueblo para ese entonces, ¿no? Eh, la posición de Amos, entonces como retomando, es la injusticia social, a que debería haber como tal pues un más equilibrio entre esas cosas, y pues restauración de lo que sería el culto religioso, volver a sus inicios, quitar la idolatría, entre otras cosas. Pues de ahí empezamos a ver como todo lo que es la estructura del libro y demás. Eh, bueno, por otro lado, eh, seguíamos pues bueno, retomando un tema un poco aquí para finalizar con Amos, pues también veíamos que se habla también de la justicia de Dios que se va a dar en el día de Adonai, como ya se había anunciado. Entonces se anunció un juicio divino, donde Dios somete a las naciones y juzga con la ley natural a Israel, o sea, a los pueblos, a los demás pueblos, a las naciones, se le va a juzgar con la ley natural, que pues ya ahí entra todo lo de la moral y toda esta cuestión, y a Israel con lo que va a ser la Torah, es decir, con la ley mosaica, ya escrita y pues que ellos ya tenían. Por lo tanto, pues el juzgamiento de Israel ya va a ser algo más severo. Y de aquí pues ya se empieza a conocer más el título de Adonai Sebaot, Dios de los ejércitos. Entonces el llamado como tal de Amos, en resumidas cuentas, es un llamado a la conversión y pues a la justicia como tal social.
pues llevándolo un poco más hacia lo visto en clase, pues también se ve en lo que se llama el Nuevo Testamento. Se ve, por ejemplo, en Hechos 15, 16 y 17. Eh, Aunque pues obviamente aquí se recalca que para esa época se utilizaba era la Septuaginta, la versión de los 70. Por ejemplo, se menciona en el discurso de Esteban, antes de ser apedreado por orden de Pablo, entre otras cosas. Pues aquí hay unas citas que hemos visto, pues que algunos son dan en ella. Ya pasando al siguiente profeta, para no alargar tanto aquí. Entonces pasamos al profeta Oseas. El profeta Oseas también ocupa un lugar en lo que sería el libro de los 12. Cronológicamente está de segundo después de Amós. Su relación y pues su obra profética más que todo se ve en el reinado del norte. Perdón, se relaciona estrechamente con lo que ya sería la profecía del norte, que está Isaías, Jeremías y Ezequías en el sur. Es decir, recapitulando, o sea, es en el norte, mientras que en el sur está Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y pues algunos lo consideran como un resumen de los 12. O sea, que sea algunos datos del profeta, sea pues también todo lo de la estructuración. Y pues bueno, aquí retomando esta idea se da un punto interesante que es el rey profético, que más o menos traduce como el pleito de la profecía, donde Adonai siempre va a pleitar con su pueblo. Pues aquí, pues, en este caso, pues cuando pleita con Judá. Entonces, pues el llamado a Judá pues, es a dejar también la infidelidad. Pues obviamente el reino de Judá también en cierto punto cae en idolatrías graves, lo que va a hacer que su profecía se centre mucho en eso, en que no sea un sincretismo religioso, porque lo que pasaba dándose un contexto en esta época era que el pueblo pues tenía sus ídolos paganos, pero aún así pues seguía teniéndole respeto, cierto respeto a Adonai, entonces al dios hebreo. Entonces lo que va a hacer Oseas es hacer que el pueblo retome otra vez esa exclusividad al dios hebreo, al dios verdadero, que no sea adoro a estos dioses al dios de Israel también, sino que sea únicamente a Adonai. De aquí se ven pues también otros títulos otorgados a Dios, como son Dios como esposo, como padre, médico, pastor, entre otros. Eh, y pues el mensaje concreto de Oseas es que el pueblo es infiel, le está siendo infiel a Adonai. Ahora sí, vamos a entrar entonces al libro de Isaías, donde pues algo que siempre es notorio, Yeshayahu en hebreo, como decía, algo que es notorio en el libro de Isaías, siempre en la teología, es dividir el libro en tres, ¿no? Entonces, tres Isaías diferentes. Entonces primero está el proto Isaías, que da el capítulo 1 al 39, el deutero Isaías, que va del 40 al 55, y el trito Isaías, que va del 56 al 66. Pues algunos especulan pues que son tres personas diferentes, pues algunos dicen que el proto Isaías, que es el primero, pues era como tal el profeta Isaías, que el deutero fue un alumno de él, y que el trito Isaías fue el último, fue como una escuela en general del profeta. Otros especulan que como tal todo el libro es de una escuela, pues que seguía como tal inspirada en Oseas de cierto modo. Entonces pues cada uno de los tres Isaías tiene sus partes interesantes, se ve como la estructura, el por qué se divide. Algunos también dicen que por ejemplo el proto
fue antes del exilio, el Deutero fue durante el exilio y el Trito de Isaías fue después del exilio. Entonces, también es un texto muy importante porque pues para la tradición cristiana, obviamente pues de cierto modo también para los judíos, pues se da el anuncio de las profecías mesiánicas, ¿no? De que vendrá eh, un Mesías que salvará el pueblo, entre otras cosas. Pues ya después más adelante se va a interpretar de diferentes maneras. Eh, y pues bueno, a grosso modo eso es el profeta Isaías, que se divide en tres. Ya pues para ir más rápido, vamos a pasar al siglo séptimo y el sexto antes de la era común, en donde pues se dieron varios reinados importantes, pero también algo importante será que durante esta época pues se le llama la época del silencio, lo titulamos así, porque como fue empezó con el reinado del rey Menasés, que ahorita pues vamos a entrar a hablar un poco de este rey y de los que le siguen. Con el inicio de este reinado surge un decaimiento de la profecía y algunos especulan que el único profeta que estuvo durante esa época fue el profeta Nahum, el cual pues no lo voy a mencionar, o sea, no voy a entrar de lleno en este profeta, pero pues se especula que fue el único durante esta época que estuvo como tal en una profecía activa, por así decirlo. Entonces empezamos con el rey Menasés. Se menciona que fue un rey muy impío, es por eso que para en cierto modo la profecía. Entonces el rey Menasés, que pues como tal su reinado se relata en Segunda de Reyes 21 y 16, empieza su reinado durante esta época y pues le van a suceder como tal tres hijos de él durante este periodo, que son Amós y el profeta Josías. Bueno, el rey ¿qué? El rey Menasés reina hasta el 640 aproximadamente, donde es reemplazado por su hijo Amón. Ambos son reyes muy malos para la época, pues empiezan otra vez con las prácticas idolátricas, con los cultos a los dioses, ya casi que del todo se olvida el culto al dios hebreo. Y hasta el 640 empieza el reinado de Josías, que pues ya él pasa cuando él es niño, ¿no? Tiene como 8 años más o menos cuando empieza a reinar como tal. Que el reinado de Josías es un poco más importante. Va del 640 al 609 y él pues va a dar ciertos cambios en la época, porque pues primero encuentran, o sea, quitan todas las prácticas idolátricas y en cierto punto encuentran un libro de la ley. La gran mayoría de historiadores y teólogos lo tienen en cuenta como el libro de Deuteronomio. Y empieza pues como ese cambio de reforma, pues también hay un cambio político, porque empiezan a desprenderse un poco más del imperio asirio, ya empiezan a tener más otra vez una independencia política y económica. Pero pues en el 609 muere Josías en manos de un faraón en medio de una guerra. De ahí empieza pues otra vez un periodo, se podría decir, de cierta decadencia,
En el 609 entonces Joacás, pues, Josías, perdón, muere. Lo que sucede es que ese faraón, que es Neco, empieza a dominar a Judá. Después de un tiempo, en el 598, durante el reinado de Joaquín, bueno, pues ponen como rey a Joaquín. En el 665, Babilonia se levanta contra Egipto, pues pasa un buen tiempo. Y con Nabucodonosor, cuando sube al trono, derrota a Egipto en su campaña de expansión, pues de ahí de cierto modo le quita el yugo a egipcio a Judá, pero pues obviamente va a quedar dentro del yugo babilonio, que más o menos se da del 605 al 602, pues ahí más o menos durante estos dos tiempos. En el 600, pues deciden dejar de pagar el tributo a Babilonia, por lo cual en el 598 Nabucodonosor se levanta contra Jerusalén. Entonces, Jeconías, Joaquín, bueno, Jeconías, perdón, Joaquín reina hasta el 598 y ahí sube Jeconías en ese mismo año, en el 598. Y es cuando Nabucodonosor empieza a asediar a Jerusalén. Y se da históricamente la primera deportación a Babilonia. Y cambian de rey. Entonces ponen a Matanías, hijo de Josías, que sube al trono en ese mismo año, que es el 598, como ya lo había mencionado. Y se le cambia el nombre a Sedecías. Pues bueno, del 594 al 593, pues ya estamos terminando, hubo un intento de rebeldía. En el 588 Sedecías vuelve a negarse a pagar el impuesto a Babilonia. Y el siguiente año, el 587, Nabucodonosor asedia nuevamente a Jerusalén. Y finalmente en el 586 Judá se rinde y ocurre una segunda deportación. Lo que sucede con el rey Sedequías, ya para finalizar, es que huye, pero pues es capturado por los soldados babilonios. Nabucodonosor ordena matar a toda su familia y como castigo a Sedecías, pues le saca los ojos y lo deporta a Babilonia. Entonces, pues hasta aquí voy a dejar como que todo esto lo he resumido bastante, pero pues como se alcanza a ver es algo extenso igualmente. Y pues bueno, espero que pues haya sido de interés y que haya cubierto pues la mayoría de datos más importantes. Gracias.